Me llamo Alejandra Montes. Tengo 68 años y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo un hogar. Una vida y un legado que pensé que mi familia respetaría. Soy práctica, terca y cuidadosa, pero nunca paranoica. Hoy, sin embargo, sentí que toda esa cautela se me escapó de las manos como arena. Estaba parada en la puerta de salida del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, con mi maleta pequeña a mis pies y una carpeta de cuero café apretada contra mi pecho. Dentro de ella estaba la escritura de mi terreno, mi propiedad en las lomas de Chapultepec, que había cuidado, mantenido y amado durante más de 30 años. Pensé que podía confiar en ellos, en mi hijo Javier y su esposa, Sofía, para honrar el acuerdo que acabábamos de firmar. Qué equivocada estaba. Las últimas palabras de Javier resonaban en mi cabeza, alegres y ensayadas. Gracias por confiar en nosotros. Mamá, nosotros nos encargamos de todo mientras te instalas. Sofía sonrió, su mano rozando el brazo de Javier, el mismo brazo que antes se había reído mientras bromeaban sobre manejar los asuntos de la señora mayor. Habían prometido ayudarme con los papeles, supervisar la transferencia de manera responsable. Esa era la historia que me contaron. Parpadeé y me giré, esperando casi que me siguieran hasta el autobús. Nada, ni un coche, ni un adiós. El asfalto más allá del vidrio estaba vacío, salvo por algún carrito de maletas que pasaba de vez en cuando. Mi estómago se retorció al darme cuenta de la verdad. Se habían ido. Estaba sola. Mis manos temblaban, no por el fresco de la ciudad, sino por la incredulidad. Abrí la carpeta y miré la escritura, mi firma, cuidadosamente escrita y notariada. Parecía burlarse de mí. Cada centímetro de esa propiedad ahora era técnicamente de ellos. Me habían dado 500 pesos en efectivo, como una broma cruel. Un regalo insignificante para marcar mi supuesta libertad. Sentí una oleada de rabia y humillación, mezclada con el peso aplastante de la traición. Me dejé caer en un asiento de plástico cercano, aferrándome a la carpeta como si fuera un salvavidas. El aeropuerto zumbaba a mi alrededor, viajeros charlando, ruedas traqueteando, anuncios resonando por los altavoces. Intenté concentrarme en mi respiración, en planear el siguiente paso, pero el eco de sus risas en el estacionamiento se repetía en mi mente. Pensaban que habían ganado. Por un momento, cerré los ojos y dejé que los recuerdos de todos los años que había dado, todas las noches de preocupación, toda la confianza que había extendido ciegamente, volvieran a mí, y aún en ese silencio. Las primeras semillas de determinación comenzaron a echar raíces. No dejaría que esto terminara aquí. El camión que me llevaría a mi pequeño departamento llegó, y levanté la carpeta contra mi pecho. Era hora de volver a casa y pensar con cuidado qué seguía. Compré ese terreno en las lomas de Chapultepec en 1983 con cada centavo que había ahorrado trabajando en 2 empleos y juntando un poco más dando clases particulares los fines de semana. Recuerdo la mañana fresca de otoño cuando firmé los papeles, el olor a hojas mojadas en la banqueta y la emoción en mi pecho al pensar en construir algo permanente, algo mío. Criar a Javier sola después de que su padre falleció fue un malabarismo de agotamiento y voluntad. Equilibraba un trabajo de tiempo completo, noches corrigiendo tareas y fines de semana dedicados a plantar árboles, limpiar maleza y reparar cercas en el terreno. Cada mejora, cada pedazo de tierra cultivada, era un testimonio de la vida que había labrado para nosotros. Todavía podía ver a Javier, de 4 años, corriendo descalzo por el césped, riendo mientras lo perseguía alrededor de los viejos encinos, sus manitas aprendiendo a sembrar semillas junto a las mías, sus preguntas sobre cómo crecían las cosas,
la forma en que se dormía en mis brazos después de un largo día al aire libre. Esos recuerdos eran suaves y cálidos, un contraste brutal con la fría traición que acababa de soportar. Durante décadas había vertido mi tiempo, mi energía y mi amor en esa tierra y en Javier. Cada sacrificio valía la pena. Hasta hoy, mientras me hundía en la silla de mi departamento, sosteniendo la carpeta con la escritura, me di cuenta de cuánto había dado de mí misma y cuán fácilmente me lo habían arrebatado. Vivir bajo el mismo techo que Javier y Sofía siempre había tenido una tensión silenciosa. Pero no fue hasta que firmé la escritura que las pequeñas crueldades se cristalizaron en algo inconfundible. Javier tenía una manera de criticar con una risita que dolía más que un insulto directo. «Mamá, ¿estás segura de que así quieres pagar los impuestos del terreno? Mejor revisamos. No queremos que la riegues otra vez», decía. Como si yo fuera incapaz de manejar mis propios asuntos. Sofía, siempre con su celular en la mano, grababa estos errores fingiendo que era para documentar o por el seguro. Podía sentir la mirada de juicio en cada vistazo que me lanzaba. La sonrisita escondida detrás de la lente. Eran momentos pequeños, casi imperceptibles, pero se acumulaban. Se amontonaban uno sobre otro, haciéndome dudar de mí misma, haciéndome sentir pequeña en mi propia casa. Luego vino el dinero. Un cheque perdido por aquí, un cargo inexplicable por allá, facturas atrasadas aunque las había programado. Siempre confié en ellos para ayudarme mientras lloraba la pérdida de mi esposo, para guiar la casa en mis momentos más frágiles. Pero esa confianza se estaba desmoronando. Empecé a observar con cuidado, a notar sus rutinas, a seguirle la pista a las cuentas, a memorizar dónde debían estar las cosas. Cada documento extraviado, cada pequeño acto de manipulación, formaba parte de un patrón. La rabia hervía bajo la superficie, contenida por la necesidad de mantenerme alerta. Tenía que entender las reglas de su juego antes de hacer mi propio movimiento. Me di cuenta entonces de que la crueldad sutil podía ser tan destructiva como una traición abierta, y mucho más peligrosa si no se le ponía un alto. No quise notarlo al principio, una pequeña mancha en el sello de la notarización, pero cuando lo vi, mi estómago se hundió. La fecha en el documento no coincidía con el registro oficial del notario. La firma del testigo estaba ligeramente fuera de lugar, un poco demasiado pesada, demasiado deliberada. Mi corazón se aceleró mientras revisaba el resto de los papeles, escudriñando cada línea de letra pequeña bajo la luz fluorescente de la cocina de mi departamento. Entonces lo entendí. Con una claridad helada, Javier y Sofía no solo me habían convencido de firmar el terreno, estaban orquestando un robo completo: mis finanzas, mi propiedad, incluso la percepción de mi capacidad para manejarlos. Sentí el dolor familiar de la traición clavarse más profundo que nunca. Las personas a las que había criado, guiado y en las que había confiado habían conspirado a mis espaldas para declararme legalmente incompetente. Me hundí en una silla, con las manos temblando sobre la carpeta. El peso de lo que habían planeado se asentó como una piedra en mi pecho. Mi mente corría, catalogando cada transacción sospechosa, cada factura atrasada sin explicación, cada comentario casual sobre manejar los asuntos de mamá. Todo encajaba ahora. Un entramado de manipulación diseñado para aislarme y tomar el control. Pero no estaba indefensa. Había pasado décadas manejando cada detalle de mi vida. Y esos años de vigilancia no habían sido en vano. Lentamente, con deliberación, comencé a trazar lo que sabía, las pruebas que había recopilado y los pasos que podía tomar. Fotografías de cheques, copias de facturas, registros digitales de conversaciones, todas eran piezas de un rompecabezas que Javier y Sofía pensaban que nunca armaría. Exhalé.
dejando que mis dedos recorrieran los bordes de la escritura que había firmado. Ellos creían que ese era el movimiento final, la culminación de su plan. Pero yo tenía 3 décadas de experiencia manejando propiedades, negociando contratos y lidiando con burocracias. Entendía la ley mejor de lo que ellos podían imaginar. Silenciosamente, comencé a planear. Cada paso debía ser preciso, cada movimiento deliberado. Si calculaba mal, su control sería absoluto. Si tenía éxito, la verdad y mi libertad serían restauradas, por primera vez desde esa mañana en el aeropuerto. Sentí el leve chispeo de la determinación encenderse. Empecé a llevar un pequeño diario, un cuaderno de cuero que había tenido desde la universidad, anotando cada interacción con Javier y Sofía que se sentía fuera de lugar. La forma en que Javier se detenía en las facturas, fingiendo revisar números, la manera en que Sofía sonreía mientras grababa pequeños errores, lo registré todo. Cada gesto, cada palabra. Se convirtió en parte de un patrón que podía analizar. Mi pluma arañaba las páginas hasta altas horas de la noche, el sonido anclándome mientras procesaba la traición. En las horas tranquilas, me dediqué a investigar las leyes de propiedad de la Ciudad de México, los derechos de los adultos mayores. Las regulaciones de notarización y los poderes notariales se convirtieron en mi enfoque. Comparé los requisitos de los notarios con la escritura que habían falsificado, anotando cada inconsistencia, cada paso en falso. Estudié las transferencias de propiedades y aprendí cómo una sola firma faltante podía hacer vulnerable todo su plan. Era un trabajo metódico, lento y preciso, pero cuanto más aprendía, más empoderada me sentía. Entre la investigación y el diario, me detenía a menudo para reflexionar sobre qué nos había llevado hasta aquí. 30 años de confianza, sacrificios interminables, momentos de paciencia cuando Javier tropezaba o luchaba. Todo explotado. El dolor de la traición era agudo, pero ya no me paralizaba. En cambio, alimentaba mi claridad. Entendí su arrogancia, asumían que era indefensa, demasiado vieja, demasiado indulgente para notar. Habían subestimado la vigilancia silenciosa que me había guiado todos estos años, cada factura atrasada, cada cuenta manipulada, cada sonrisa capturada en mi diario se convirtió en un peldaño para la siguiente fase. La decepción que había sentido insuperable ahora parecía un rompecabezas que podía resolver, con paciencia, atención y conocimiento. Comencé a ver un camino hacia adelante, por primera vez desde que firmé la escritura. Sentí la sutil emoción del control. Pensaban que habían ganado, pero yo estaba aprendiendo las reglas de su juego, y tenía la intención de jugarlo mejor. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Las apuestas eran demasiado altas, y Javier y Sofía eran implacables en su engaño. Contacté a Clara Mendoza, una abogada local recomendada por una amiga de la asociación vecinal. Estaba en sus últimos 50, de mirada aguda y conocida por tomar en serio los casos de derechos de adultos mayores. Cuando le expliqué la situación, con cuidado, sin revelar todas mis estrategias, su expresión pasó de una curiosidad profesional a una determinación firme. Alejandra, dijo con firmeza, vamos a asegurarnos de que tus derechos estén protegidos. Nada de lo que han hecho quedará sin respuesta. Sus palabras llevaban un peso que no había sentido en semanas, un destello de esperanza. Luego, recurrí a mi vecino, Ernesto Salazar, quien había observado las manipulaciones sutiles de Javier y Sofía durante años. Era un contador jubilado, meticuloso y observador, y me había tomado cariño desde que me mudé al lado hace 15 años, con su ayuda. Comenzamos a recolectar estados de cuenta, recibos y registros financieros, revisando cada entrada en busca de discrepancias, cada cheque perdido, cada cargo extra.
Cada factura pagada 2 veces se convirtió en evidencia de su intención. Al mismo tiempo, instalé una pequeña grabadora digital para capturar conversaciones en el departamento, documentando cada comentario despectivo, cada burla, cada gesto de superioridad, cada grabación, cada fotografía de documentos mal manejados. Se sentía como una armadura formándose a mi alrededor. También planeamos el momento para la revelación. La atención pública debía ser precisa, los testigos debían ver, y las pruebas debían ser irrefutables. Clara me asesoró sobre las vías legales, mostrándome cómo aprovechar la documentación sin alertar a Javier y Sofía demasiado pronto, por primera vez en semanas. Sentí un pulso constante de anticipación en lugar de miedo. No estaba indefensa. Con la guía de Clara, las observaciones de Ernesto y mis registros meticulosos, tenía aliados y las herramientas para finalmente cambiar el rumbo. La feria comunitaria anual en el centro histórico de la Ciudad de México siempre había sido un evento animado, música saliendo de los puestos de comida, niños persiguiéndose por la plaza, vecinos reunidos para admirar artesanías locales. Alejandra observaba desde la ventana de su departamento al otro lado de la calle, con un café en la mano, notando el vaivén de la multitud, mientras los vendedores montaban sus puestos y las coloridas banderolas ondeaban en la brisa matutina. Este sería el lugar perfecto para hacer que vieran la verdad. Pasé horas caminando por los terrenos de la feria antes de que comenzara oficialmente, observando entradas, salidas y líneas de visión. Necesitaba testigos, personas que hubieran visto las crueldades sutiles de Javier y Sofía a lo largo de los años, presentes cuando las pruebas salieran a la luz. Marqué áreas potenciales donde podría subirme a una plataforma elevada, asegurando visibilidad sin despertar sospechas. Cada detalle importaba: la disposición de las mesas, el momento de los anuncios, incluso el ángulo del sol en la tarde, en casa. Extendí mis registros, fotografías de facturas mal manejadas, copias de documentos falsificados y mis grabaciones digitales, y ensayé la secuencia en mi mente. Imaginé cómo reaccionaría la multitud al escuchar a Javier riéndose de un cheque perdido, a Sofía burlándose de mis preguntas, o la grabación que revelaba el plan meticuloso para declararme incompetente. Imaginé rostros pasando de la curiosidad al shock, murmullos creciendo hasta convertirse en exclamaciones. También planeé contingencias. Si Javier y Sofía intentaban interceptar las pruebas, tendría a mi abogada cerca, y Ernesto estaría discretamente posicionado para asegurar que ningún documento desapareciera. Todo debía ser impecable. La revelación no podía fallar, sentada en mi departamento. Respiré lentamente y dejé que mis ojos se detuvieran en las calles bulliciosas abajo. La feria sería el escenario. El público estaba listo, y yo, finalmente, estaba lista para salir a la luz. No como víctima, sino como la persona que había estado 3 pasos adelante todo el tiempo. El sol de la tarde bañaba los terrenos de la feria, reflejándose en las carpas coloridas y las banderolas. Alejandra caminó lentamente hacia la pequeña plataforma elevada en el centro de la plaza. Su carpeta de cuero apretada contra su pecho, la multitud se había reunido, charlando y riendo. Ajena a la tormenta que estaba por desatarse, los vendedores pausaban su montaje y los niños correteaban por los bordes de la plaza. Curiosos, podía ver a Javier y Sofía mezclándose cerca de un puesto de comida. Con sonrisas pegadas como si nada estuviera mal, me aclaré la garganta y levanté la carpeta. Gracias a todos por estar aquí hoy, comencé. Mi voz firme a pesar del temblor de adrenalina debajo de ella. Tengo algo importante que compartir sobre mi familia y la confianza que deposité en ellos. Los murmullos se silenciaron. Algunas cabezas se inclinaron con sorpresa. De la carpeta,
Saqué fotografías de facturas mal manejadas, copias de la escritura falsificada y mi grabadora digital. Expliqué, con calma, cómo Javier y Sofía habían manipulado mis finanzas, intentado declararme incompetente y falsificado documentos para apoderarse de mi propiedad. Reproduje las grabaciones Javier riéndose de un cheque perdido, Sofía burlándose de mis preguntas, sus conversaciones sobre tomar el control mientras fingían cuidarme, el sonido de sus voces, antes familiar y confiable, ahora transmitido a la multitud. Tenía un peso que hizo palidecer rostros. Exclamaciones recorrieron la audiencia. Algunos vecinos se acercaron, murmurando con incredulidad. Los niños dejaron de correr, cautivados por la intensidad. La sonrisa de Javier vaciló, la compostura de Sofía se desmoronó, y se movieron incómodos bajo el escrutinio de los vecinos que habían visto pequeños momentos inexplicables a lo largo de los años, facturas extraviadas, comentarios sarcásticos, gestos despectivos. Finalmente, conectaron los puntos. Coloqué los documentos en una mesa cercana. Cada pieza, una prueba concreta de lo que había soportado en silencio. La multitud se acercó para examinarlos, los susurros creciendo en conversaciones de asombro. Algunos sacudían la cabeza, murmurando sobre cuánto tiempo había sido paciente, cuán calculado había sido mi enfoque. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El celular de Sofía se le resbaló de la mano. Abandonado a media grabación, habían sido atrapados, no por casualidad, sino por una planificación cuidadosa, observación y documentación. Su fachada, construida durante meses de manipulación, se deshizo frente a toda la comunidad. Cerré mi carpeta y dejé que el peso del momento se asentara, por primera vez en semanas. Sentí el alivio silencioso de recuperar el control, mi dignidad reclamada. Los rostros se volvieron hacia mí con expresiones de respeto y asombro, y por primera vez ese día no me sentí pequeña, ignorada o impotente. Había retomado la narrativa, y finalmente estaba siendo presenciada exactamente como ocurrió. La mañana después de la feria, la realidad de la Ciudad de México se sentía más tranquila, pero Alejandra sabía que la batalla apenas había cambiado de rumbo. Javier y Sofía habían sido sorprendidos públicamente, pero ahora la maquinaria legal debía moverse. Me senté en la mesa de mi cocina, con Clara Mendoza frente a mí, revisando la orden de restricción que oficialmente les impediría entrar a mi propiedad o acceder a mis finanzas. Las palabras se sentían como una armadura. A media mañana, el banco congeló las cuentas conjuntas que habían estado explotando. Cada cargo no autorizado, cenas lujosas, compras con tarjeta de crédito, incluso gastos de vacaciones fue documentado y señalado para restitución. El oficial de préstamos confirmó que las escrituras de la propiedad estaban seguras. Los papeles falsificados no tenían validez legal. Y mi terreno seguía intacto, completamente a mi nombre. El alivio se filtró lentamente en mi pecho, mezclado con la adrenalina persistente de la revelación del día de anterior. Los vecinos pasaron a visitarme durante todo el día. Ernesto Salazar, mi vecino y confidente de tanto tiempo, trajo una taza de café y una sonrisa silenciosa. «Hiciste lo correcto», dijo. Otros asintieron, ofreciendo su apoyo y palabras de validación. Podía sentir el peso de la aprobación de la comunidad asentándose sobre mí, reforzando que mi paciencia y vigilancia habían sido notadas y respetadas. Más tarde, Clara confirmó los siguientes pasos. Se presentaron cargos penales por abuso a adultos mayores y falsificación. Y Javier y Sofía enfrentarían audiencias de libertad condicional y restitución. Sus errores habían sido minuciosos, pero no impecables. Mis pruebas, facturas documentadas, fotografías y grabaciones no dejaban espacio para argumentos. Sentada en mi silla,
Miré por la ventana hacia mi terreno, vibrante e intacto, la culminación de décadas de esfuerzo y cuidado. Las consecuencias legales eran concretas, pero las repercusiones sociales eran igualmente tangibles. Los vecinos que alguna vez susurraron sospechas, ahora ofrecían reconocimiento y respeto, afirmando que la verdad no podía permanecer oculta. Por primera vez en semanas, Alejandra sintió una sensación tranquila y constante de cierre. La tierra, las cuentas y su dignidad estaban protegidas. La codicia de Javier y Sofía los había llevado a su propia ruina, y el apoyo a su alrededor hacía que la victoria se sintiera completa. Comprendió entonces que la paciencia, la planificación meticulosa y los aliados confiables podían transformar incluso la traición más profunda en una resolución tangible. La luz del sol matutino se filtraba por las persianas, proyectando patrones cálidos en mi sala. Tomé mi café lentamente, dejando que la calma me envolviera, el caos de la traición. La adrenalina del enfrentamiento y la tensión de las batallas legales habían quedado atrás. Había recuperado mi terreno, mis finanzas y, lo más importante, mi sentido de identidad. Pasé los días siguientes reconectando con los vecinos y amigos que me habían apoyado en silencio todo el tiempo. Ernesto pasó con un pan recién horneado. Sonriendo con complicidad por mi triunfo silencioso, Clara se comunicó, asegurándome que el papeleo final estaba completo y que la ley estaba firmemente de mi lado. Su presencia me recordaba que la resiliencia no existe en aislamiento. La comunidad y la confianza eran anclas en las que podía apoyarme. Comencé a planear pequeñas metas personales, restaurar los jardines en mi terreno, dar largos paseos por el Paseo de la Reforma y ofrecer mi tiempo como voluntaria en el Centro de Adultos Mayores local para ayudar a otros a navegar los desafíos que yo había enfrentado. Pensé en formas de dejar un legado, no solo en propiedades o dinero, sino en lecciones de vigilancia, valentía y autoestima. Por primera vez en meses, me sentí ligera, como si hubiera salido de una tormenta hacia cielos despejados. La vida en la Ciudad de México se sentía plena otra vez, vibrante y mía. Había sobrevivido a la traición, recuperado mi independencia y descubierto que el renacimiento no solo era posible, sino que me estaba esperando.